Nuevamente, amados hermanos, ya estamos aquí en este tiempo que Dios nos ha concedido para poder hacer un breve análisis del pasaje que estuvimos viendo el domingo y hacer una complementación, ¿verdad? De tal manera que podamos tener un poquito más de conocimiento acerca del tema que estuvimos tratando el domingo. Si ustedes recuerdan, el domingo estuvimos tratando el tema de una fe firme, constante y fuerte. Y fue el título que le pusimos, ¿verdad? Basado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículos del 14 al 21, donde, como todos vimos, y si ustedes me permiten hacer ese preámbulo a través de la lectura de la palabra de Dios para que podamos entrar en materia y hacer ese complemento del conocimiento que compartimos el domingo. Dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercó entonces a los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Se preguntarán por qué usé este nombre de temática, fe firme y constante para una fe grande. Y es porque está en el principio de que cada uno de nosotros podemos ver o el resultado o lo que lo produjo. Siempre que nosotros armamos un concepto, tenemos una cierta visualización o nos enfocamos en ciertas cosas. Lógicamente en este pasaje lo más atractivo es la liberación del demonio. Pero si nosotros leemos con atención, usamos la gramática, usamos las reglas hermenéuticas, nos vamos a dar cuenta que de lo que se está hablando no es del resultado, sino de lo que lo produjo. Porque nuestro Señor Jesucristo siempre nos habla de los principios del reino, no de los principios de las tinieblas. En lo que consta a la fe, que es el tema principal de este pasaje, que es lo que produce realmente la liberación, y no tan solo eso, ¿verdad? Las sanidades, los milagros, los prodigios, y el hecho de esa mención especial que hace Jesús acerca del monte, le dirás a este monte que se mueva para allá. Esa cuestión que Dios menciona es producida por algo, y es el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos en nosotros mismos. A Dios no le interesa tanto el que tengamos poder para mover montañas y todo eso, para sanar, para liberar, para desatar dones, porque hay otro principio en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando Pablo habla acerca de los dones, y dice, si yo moviera los montes y no tengo amor, de nada sirve. Así que lo principal en nuestra vida cristiana no es el resultado, que es la liberación del demonio, es qué es lo que lo produce. Eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollamos, una fe. Por eso me voy a estar enfocando ya no en lo primero que se dijo del 14 al 18, sino del versículo 20 en adelante. Y en los manuscritos se manifiestan dos traducciones en cuanto a la fe en este pasaje, señalada por Jesús como poca fe en la traducción de la Reina Valera. Una de ellas en los manuscritos es muy poca fe. De hecho, pareciera que así se debió de haber traducido. Pero otros señalan que
ellos lo que realmente estaba en su corazón por esa fe que no estaba en la cantidad adecuada en sus corazones, se les pone en un punto a los discípulos de que ellos se oponían realmente a la fe. Y es que a veces nosotros tenemos una fe salvífica que fue la que nos llevó a Jesucristo, pero esa fe salvífica y que además la Escritura nos dice que nos ha sido dada en una medida, de acuerdo a los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida y que además debemos de desarrollar, pues si nosotros no la desarrollamos, entonces no vamos a poder lograr los propósitos de Dios que ha puesto en nuestra vida. Recuerden que la Escritura tiene un principio que dice que todas las cosas que se han escrito, nos han escrito para nosotros como ejemplo. Así es que tenemos que no olvidar ese principio y saber que el Señor Jesucristo lo que hizo y lo que nos ha legado, pues es para que nosotros lo podamos entender. Como sabemos, además, el remitente o el grupo de personas al que fue escrito el Evangelio de Mateo es a los judíos. De igual manera que el Evangelio de Marcos fue escrito a los romanos y el Evangelio de Lucas fue escrito a los gentiles. Nosotros, de acuerdo a ese remitente, podemos entender entonces por qué se dijo lo que se dijo, porque el público al cual se les escribió, en el caso de Mateo, era gente judía. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el pensamiento que nosotros debemos usar para poder entender lo que aquí está escrito es un pensamiento judío. Las palabras que están aquí escritas en este evangelio para que la gente que es judía pudiera entender el mensaje del autor de este evangelio. Así que, sea como sea, los discípulos no tenían una mente de reino y no se movían en la verdad ni en la voluntad de Dios. Como consecuencia, su poca fe era el resultado. La gran fe, que es firme y constante, como lo dijimos, nos ayuda a confiar en Dios en todo. Cuando nosotros tenemos una fe firme y constante, nosotros podemos confiar en Dios en todo. Escuchaba hace algún tiempo un debate acerca de un apologista cristiano con un ateo, y decía el ateo que no se podía confiar en un testimonio o en el testimonio de los discípulos por el hecho de que ellos lo dijeron. Pero se le olvida a esta persona atea que legalmente es válido el testimonio. De hecho, en el libro de Levítico se dice y se enseña en las Escrituras que el testimonio de 2 o 3 constan toda palabra. El apóstol Pablo igualmente lo enseñó y el Señor Jesucristo también lo enseñó. Y el hecho de que hayan estado los 3 discípulos siendo testigos del evento de la transfiguración, eso daba fe y confianza de lo que había sucedido. Porque si nosotros no entendemos que un testigo puede decir una cosa, pero si el segundo ratifica lo dicho y el tercero ratifica lo dicho, entonces ya se constituye en un acto legal. De hecho, en las leyes se establece que cuando nosotros damos un testimonio, tiene que ser ratificado por testigos. No es válido los dichos de una sola persona. Tiene que haber testigos de los hechos. Y es por eso que se ratifica todo lo que las Escrituras dicen, porque llevan una congruencia en todo sentido. Así que nos podríamos preguntar nosotros acerca de este acontecimiento y esta cuestión acerca de la fe, si nos estamos moviendo en la verdad del reino de Dios. Si tenemos el punto de vista correcto de la verdad de Dios. Y si nosotros vemos lo que Dios quiere que veamos. Es por eso que les comenté que el Evangelio de Mateo fue escrito para un auditorio judío, para que nosotros
podamos, a través de pensar como ellos pensaban, sabiendo su cultura, escuchando a la gente que sabe acerca de esas cuestiones, cuál es su punto de vista acerca de este pasaje, así nosotros podemos tener una mejor comprensión de lo que el autor de este evangelio quería enseñar. Solo cuando tenemos una perspectiva de reino es que la perspectiva de Dios nos capacita y nos equipa para que nosotros podamos en nuestra vida tener siempre la victoria. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio de un joven lunático. En el culto explicamos toda esa cuestión acerca de la tradición y de la idiosincrasia en cuanto a ese concepto, la etimología de la palabra. Siempre nosotros leemos que Jesús se retiró a orar, pero nunca leemos que los discípulos se retiraron a orar. Y ahora vemos en este pasaje que la oración y el ayuno tienen una gran relación con desarrollar una fe grande. Si nosotros no desarrollamos una vida de oración y no desarrollamos también un tiempo determinado de acuerdo a la voluntad de Dios de ayunos, nosotros no vamos a avanzar en esa fe. Y es por eso que nuestra fe siempre va a ser menguante y no va a ser constante, ni mucho menos firme, ni grande. El Padre mencionó que el joven padecía mucho, caía sobre él fuego y al agua. Y cuando compartimos el domingo les daba yo la connotación normal que se toma acerca de este pasaje. Pero la mente judía, ¿cómo perciben los judíos mesiánicos este pasaje? Es muy importante, sería importante conocer su opinión y la traigo. Ellos dicen que puede referirse a signos y síntomas anexos al problema de la epilepsia. Pero para ellos, según la Torá, puede referirse a que estos elementos se relacionan al juicio de Dios. El agua, la purificación, y el fuego, el castigo. La influencia demoníaca, entonces, quiere decir que provocaba o provoca en la vida de los no creyentes y en los creyentes en Cristo. Cuando caen en la trampa de Satanás, lo que Satanás quiere hacer en ellos es provocar el juicio de Dios en sus vidas. Sabemos que si nosotros quebrantamos la ley, no nos exentamos del castigo a menos que nos arrepintamos. Y es por eso que la Biblia nos exhorta a los que hemos recibido a Cristo al arrepentimiento, porque de otra manera nosotros habremos caído en una trampa y experimentaremos el juicio de Dios. La influencia demoníaca, eso produce que la gente, ya sea no creyente o creyente, a través de sus artimañas pueda caer en el juicio de Dios. Así, si estamos en pecado, somos motivados entonces por esta influencia para que el juicio de Dios caiga sobre nosotros, a ser rebeldes, orgullosos, a no aceptar el arrepentimiento, a que seamos indiferentes para que caigamos en ese juicio. Y, como dijo el Padre, sufrir mucho. Porque a Satanás le encanta vernos sufrir. Pero el mensaje de la palabra de Dios y el Espíritu Santo hacen en nuestra vida que cambiemos el pensamiento de la verdad de Dios, cambiemos de actitud, nos arrepintamos y por la fe actuemos correctamente, evitando el juicio de Dios. Así Mateo 17:20 igualmente nos muestra otro aspecto muy importante, que es la semilla. Y dice que la semilla de mostaza es muy pequeña. La verdad de la fe se manifiesta cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, y su voluntad es que mantengamos cada día una fe firme
constante y en crecimiento. La semilla de mostaza es una semilla muy diminuta, pero cuando una diminuta partícula de verdad la aplicamos a nuestra vida, nos guía a decisiones correctas. Producirá un cambio en nuestra vida, pero además también Dios no desea que quede nuestra fe como simplemente una pequeña semilla, porque Él dice que es una pequeña semilla, pero que cuando se reproduce es un gran árbol. Por lo tanto, Dios desea que nosotros desarrollemos esa fe grande. La fe, en esencia, nosotros por último podemos señalar que produce justicia. Romanos 4:3. La fe produce también que obtengamos la promesa y la gracia. Romanos 4:16. La fe produce paz para con Dios. Romanos 5:1. Agradamos a Dios. Hebreos 11:6. Es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Es más preciosa que el oro. Primera de Pedro 1:7. Es certeza y convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Por ella vivimos. Segunda de Corintios 5:7 y Romanos 1:17. Nos hace ver la gloria de Dios. Juan 11:40. Y produce sanidad. Marcos 10:52. Así que como Jesús declaró, la semilla de mostaza es una pequeña fe, pero una pequeña fe producirá un cambio en nuestra vida. Así lo declara la carta a los Romanos, hermanos, en el capítulo 12, versículo 3. Dice, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. O sea, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Así Jesús presenta ese monte como un obstáculo que se tiene que quitar. Es otro aspecto que dice ahí. Y dice, podría ser que Jesús les señaló un monte al hacer la declaración. Eso es lo que dicen los que perciben de una forma judía este pasaje. Para los judíos mesiánicos, Jesús se refiere al monte de los olivos. Y Jesús estaría haciendo alusión a una profecía que encontramos en Zacarías capítulo 14, versículo 3, donde se señala que el monte de los olivos, a la segunda venida de Cristo, Él bajaría ahí, porque de hecho en Hechos capítulo 1, versículo del 10 al 12, dicen los ángeles, viendo a los discípulos que vieron a Jesús cómo se elevaba, les dicen, de la misma manera que vieron a Jesús subir, de esa misma manera lo verán descender aquí en este lugar. Y donde ellos estaban posados era el monte de los olivos. Y la profecía de Zacarías 14:3 dice que el monte de los olivos se partiría en dos, de tal manera que se empezaría en ese momento el cumplimiento de la profecía de la segunda venida de Cristo. Y en esa profecía el monte de los olivos, al partirse en dos, traería unas implicaciones de bendición en el pueblo judío, y el reino de Dios se establecería, y entonces habría buenos tiempos de Dios que se iniciarían ahí. Ahí donde se manifestó el hecho de la subida de Jesús, ahí se manifestaría, dicen los judíos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos, amados hermanos, de esa gran fe, esa clase de fe que es echa fuera hasta el demonio más difícil de echar y quitar cualquier obstáculo. Solo sale con esa oración y con ayuno, pues es así como se afirma, fortalece y se hace constante. Finalmente podemos decir, hermanos, que hay aspectos que nosotros vimos en este pasaje muy importantes
que no deberíamos de perder ni de dejar. Primero, el problema de los discípulos, que ellos no pudieron echar fuera un demonio de epilepsia o de un hombre que era lunático. Segundo, lo que se necesita no consiste en la cantidad, sino que esté firme, constante y en crecimiento. Esto es la fe. 4. La palabra que produjo la fe, firme, constante y en crecimiento. Es esa fe, esa palabra de confianza en Dios que mueve las montañas. Entonces, nunca queramos hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, porque no produce nada para el reino de Dios. Solo su voluntad en su verdad lo produce. Así que quiero terminar con una oración, y si estás en tu casa y tienes la oportunidad al ver el video, leerla y repetirla, va a ser de gran bendición para tu vida. Yo quiero decirte que para mí ha sido de mucha bendición. Es una frase muy común, son frases comunes y sencillas, pero que nos llevan a una gran bendición. Así que oramos de parte de nuestro ser, nuestro espíritu, a Dios. Dios, quiero estar de acuerdo contigo y lo que me reveles hacer, ayúdame a que lo pueda hacer. En el nombre de Jesús, amén. Si tú te das cuenta, no ha sido una gran oración en cantidad, pero te puedo asegurar que tiene muchísimo poder. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.